Buenas tardes a todas y todos. Estamos en la segunda conferencia que se le ha dado el título de Crisis, Relevancia, Sentidos de la Democracia hoy, en la continuación de este seminario eh, sobre repensar las democracias en América Latina, contradicciones y potencialidades. Contamos hoy con la presencia de Manuel Antonio Garretón, al cual desde ya le agradecemos su participación. Manuel es sociólogo formado en la Universidad Católica de Santiago, en Chile, y doctor en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Ha sido director de diversas instituciones académicas, enseñado en universidades nacionales y extranjeras y asesor y consultor de diversas instituciones públicas nacionales e internacionales. Ha investigado y publicado cerca de 60 libros como autor, coautor, editor y compilador, y más de 350 artículos en revistas y libros traducidos en varias lenguas. Sus temas abordan desde la sociología política, la cuestión de democratizaciones y transiciones en América Latina, Estado y sociedad, regímenes autoritarios, movimientos sociales, partidos políticos, universidad y educación superior en América Latina. Es lectura obligada en nuestras cátedras de Historia Contemporánea de América Latina en la Universidad Nacional de Córdoba, lo cual nos da mucho orgullo, y ha participado y participa activamente como intelectual comprometido con la realidad democrática en Chile y en toda América Latina. Manuel, muchísimas gracias por tu participación. Es realmente un gusto poder contar con vos y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes, al Comité de Solidaridad, a la Universidad de Córdoba y a las otras instituciones que participan en esto, y hacerles ver que cuando recibí la invitación, eh, quizá haya hecho alguna pregunta relativamente indiscreta, pero básicamente, inmediatamente, quise aceptar porque me parece una iniciativa muy interesante de vinculación de academia con práctica social, con movimientos, organizaciones. Eh, pero a mí me parece una cosa que dice admitir. Eso no me preocupo de eso, ¿no? No, Ah, no te bien. preocupes. Perdón, entonces digo, agradezco mucho la iniciativa que me parece muy valiosa y además bastante, digamos, desafiante. Los temas que se plantean no son fáciles de tratar y por lo tanto yo le puse lo que el presentador no podía hacerlo ver, salvo que hubiera sido muy histriónico. ¿Eh? Lo que yo hice fue, puse los temas en términos de pregunta. Crisis, relevancia, sentido de la democracia. Eh, Porque la verdad es que son preguntas. Es fácil afirmar, hay una crisis de la democracia, pero no se dice mucho en qué consiste esa crisis. ¿Eh? Y cuando se habla también de si la democracia es importante o no, yo diría que hay un problema de relevancia. Entonces, iba a poner irrelevancia, pero sería, era un poco, digamos, como tirar un balde de agua fría. Por lo tanto, no voy a poner. Pero en todo caso era en pregunta. Era en pregunta, decir irrelevancia, y cuáles son los sentidos. Voy a usar en, en, la, en la exposición el concepto etos en vez de sentido, pero parecía muy como pretencioso ponerlo en el título. Así que, bueno, el, la primera cuestión que yo creo que hay que plantearse cuando hablamos en el marco general del seminario sobre el tema de las democracias, como se señala en el título general de las cuatro conferencias, es, bueno, ¿qué vamos a entender o qué entendemos por democracia? Cuando
se habla hoy día de crisis de la democracia, se tiende a hablar fundamentalmente, creo yo, en el lenguaje politológico. Es decir, eh, crisis de la democracia en el sentido de funcionamiento de la democracia y de amenaza de otro régimen. Es decir, el hecho que la democracia se tiende a definir, y se usa mucho hoy día ese concepto, en términos de lo que se llama definición mínima de la democracia. Un concepto mínimo de democracia, que tiende a reducirlo estrictamente a los componentes, llamémosle, politológicos, políticos de la democracia, que tiene que ver con con el sistema de representación, con las elecciones, la votación, eh, el pluralismo de los partidos, eh, la alternancia en el poder y el pluralismo, digo, en las opciones políticas, la separación de poderes, en fin, que tiende a definirlo básicamente, porque dice, si falta alguno de estas cosas, no hay democracia. Por lo tanto, la democracia no es solo esto, pero es una definición mínima. Y entonces se analiza la crisis de la democracia y se afirma que hay una crisis y un riesgo de pérdida. Incluso lo que aparecen muchos autores que hablan de la muerte de la democracia, ¿eh? O cómo mueren las democracias. Y se están refiriendo fundamentalmente a la dimensión política. En estos días me parece que sale un libro de uno de los grandes colegas míos, uruguayo, pero que vive en Chile, sobre precisamente el tema de la muerte de la democracia. Él, en general, esta persona, que es Juan Pablo Luna, no es tan reductivista como los otros en términos de lo que llaman la definición mínima de democracia, y que tiende a ser básicamente producto, digamos, o la visión de los cientistas políticos. Y yo creo que esa visión tiene un déficit respecto a lo que entendemos por democracia. Los sociólogos históricamente tuvimos un déficit, pero exactamente en el otro sentido. En la tradición intelectual y política de América Latina. Y eso, por supuesto, es una interpretación. Hasta el momento de las dictaduras nuevas, la que comienza con Brasil el 64, sigue con Uruguay el 73, Chile el 73, Argentina el 76, aunque algunos sostienen que ese tipo de dictadura se vio también con la dictadura de Onganía. Recuerdo que ese era el gran planteamiento de Guillermo Bonner. Que ahí comienza un tipo de dictadura, y que luego se va a pasar al segundo momento de la dictadura en Perú, digamos, después del gobierno de Velasco Alvarado, el de Morales Bermúdez, y prácticamente incluso la dictadura tradicional o clásica de Stroessner pasó en algún momento a tomar componentes más propios de las dictaduras. Eso pasó también en Ecuador. Hay un cierto momento que dictaduras clásicas tomaban las características de las dictaduras que llamamos del Cono Sur, nuevo autoritarismo. En una época no teníamos nombre, entonces se le llamó fascismo dependiente.
Esas dictaduras eran cualquier cosa, pero no eran fascistas. Eh, y asesinas eran y todo lo demás, pero no hacíamos otra cosa. Bueno, es dictadura también, pero otra cosa. Entonces, digo, hasta ese momento, desde la sociología, vimos la democracia y desde la política también, si ustedes se recordarán, como democracia sustantiva versus la otra que se llamaba democracia formal y que entonces era, en las visiones más deterministas y más, eh, digamos, exageradas, si se quiere, la democracia formal era básicamente el escape de los sectores dominantes respecto de la democracia sustantiva. Y entonces, de lo que se trataba era básicamente de eh, constituir democracias sustantivas, y eso era vía básicamente la revolución y la vía insurreccionaria. Entonces, y yo diría que el gran aprendizaje y la mutación cultural de las izquierdas y de las ciencias sociales, principalmente de la sociología, porque la ciencia política sigue todavía demasiado anclada en la definición de condiciones mínimas o en lo que uno llamaría estrictamente democracia política, aunque, por supuesto, se reconocen que hay determinadas condiciones para que eso funcione, condiciones sociales, pero son condiciones sociales, no forman parte de la definición de la democracia. ¿Eh? Para que haya democracia política en términos politológicos, para que haya esa democracia, con todos los elementos que yo señalaba anteriormente, es necesario que haya ciertas condiciones. Pero si no se dan esas condiciones y se da la democracia política definida como representación, elecciones, votación, pluripartidismo, alternancia en el poder, separación de poderes, etcétera. ¿Eh? Entonces, si no se dan las condiciones sociales, pero existe eso, estamos en democracia. Bueno, lo que, lo que hemos aprendido, y que fue el gran y costoso y difícil aprendizaje, creo yo, es que la democracia tiene dos dimensiones inseparables, consustanciales. Eh, para decirlo en términos brutales, una democracia que, o una sociedad que funciona el parlamento, las elecciones, la representación, la separación de poderes, el pluripartidismo, el pluralismo político, la alternancia en el poder, etc. Y existe un coeficiente Gini. Yo soy bastante malo para esto. Siempre, no acuerdo el más bajo, el más alto, el peor es el más alto, yo creo, porque es el de mayor concentración. Y existe un coeficiente Gini de 9,9. Yo diría, no es democracia. O sea, no es democracia. ¿Por qué? Porque, y este es el gran aprendizaje, y ahí uno puede volver a los conceptos clásicos de democracia, y sobre todo a la formulación lincolniana de gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. ¿Por qué? Porque la democracia no es un conjunto de instituciones y mecanismos. Supone un sujeto, es decir, lo que uno llamaría el demos. Supone un demos, un sujeto. Y ese sujeto
el nombre, alguien podría llamarlo el pueblo. Pero fíjense ustedes que el pueblo, eh, propiamente tal, eh, puede existir sin democracia. Pero el pueblo convertido en sujeto de derecho, es decir, ciudadano, no puede existir sin democracia. Entonces, el concepto de ciudadanía, es decir, un sujeto de derechos ante un determinado poder y un sujeto colectivo, hablamos de ciudadanía y derechos ciudadanos, a diferencia de los derechos humanos, que son fundamentalmente individuales. Otra cosa es que las condiciones tengan que ser condiciones sociales. Los derechos ciudadanos son derechos que son otorgados por un reconocimiento del Estado, o sea, del poder. Y entonces, cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de un sujeto colectivo, formado, por supuesto, por personas, pero personas a las cuales llamamos ciudadanos, no los llamamos individuos. Los derechos ciudadanos no son individuales, son por pertenecer a una determinada comunidad. Y eso tiene la importancia, a mi juicio, fundamental, que si volvemos a la trilogía clásica, que hoy día está un poco pasada de moda, sobre todo en la manera como percibió su evolución Marshall, pero si volvemos clásica, hay derechos civiles, derecho a la vida. Los derechos a la vida hoy no son derechos a la vida, y por supuesto el primero es al habeas corpus, o sea, al debido proceso, todos son los derechos que llamamos civiles, pero que básicamente es el derecho a la vida, pero que la evolución de la humanidad ha hecho que es a la vida buena, no es a la vida biológica, es a la vida buena. Ya. Y después vienen los derechos políticos. En el segundo momento, según Marshall, en América Latina, en algunos casos vinieron, y eso es lo que se llamaba O'Donnell, algunas veces vinieron los derechos políticos. Incluso en algunos países, como en el caso chileno, los derechos sociales, económicos sociales, antes, por ejemplo, que los derechos políticos de las mujeres. Había leyes laborales que protegían a la mujer antes, como la ley del fuero, etcétera. Entonces, pero lo importante es que esta tercera categoría de derechos, eh, digamos, lo que se llama los derechos económicos sociales, hablan de una condición de vida que es precisamente lo que podríamos llamar el componente sustantivo, o lo que antes llamábamos la democracia sustantiva. Porque lo fundamental de esos derechos es la igualdad de derechos. Es la igualdad de derechos. Entonces, la democracia es ambas cosas. Tiene una dimensión social que tiene que ver fundamentalmente con la realidad, no la formulación abstracta, la realidad de los derechos civiles, políticos, sociales. Y después están apareciendo otros derechos, los de la nueva generación, en fin, que van a complicar el problema por lo que voy a señalar más adelante. Entonces, cuando hablamos de democracia, hablamos de estas dos dimensiones. Este fue el gran aprendizaje que fue la experiencia de las dictaduras.
En las dictaduras aprendimos que antes que nada había que sobrevivir y que lo primero que garantizaba, que tenía que garantizar la democracia era vivir. Y vivir una vida respetable, una vida aceptable, una vida sin miedo. Ustedes se dan cuenta que hoy día hay una crisis de seguridad, hay un problema para la democracia. Pero no porque afecta a la democracia política, sino porque en esa sociedad no se está cumpliendo, no está garantizando el derecho a la seguridad, que es básicamente entonces, si no garantiza y si no hay, no es una democracia. Y eso no quiero insistir en ese punto. Entonces, cuando hablamos de democracia, y esto es lo primero que quería señalar, estamos hablando de este doble aspecto. Y llamémosle democracia política, si ustedes quieren, y democracia social, pero la democracia es la conjunción de estas dos cosas. Una sociedad plenamente igualitaria, supongamos, con toda la discusión que hay al respecto, la Cuba de los primeros años, ¿ah? No es una sociedad democrática. Porque no tiene el componente de democracia política. ¿Cuál es el régimen político de ahí? Es un régimen autoritario, llámele una dictadura, puede justificarla. Eso es otro problema. Pero no es democracia, simplemente. Las democracias que llamaban democracias populares, precisamente le daban la importancia al primer aspecto, se saltaban el segundo, pero además hacían una confusión. Confundían lo popular con el partido. Eran dictaduras de partido único. Entonces, esta es la primera cuestión que quería señalar, porque cuando hablamos de crisis de la democracia, lo que se tiende a hablar hoy día es las debilidades del funcionamiento político. El tema de la corrupción. El tema de la irrelevancia de los partidos políticos. Digamos, la arbitrariedad, en el caso del latinoamericano, del poder presidencial. Decía, la no representación por parte de los partidos políticos, pero también, digamos, lo que es la confusión de los mismos poderes. Y, digamos, no siempre la autonomía de los distintos poderes. Se tiende a hablar de eso, de la crisis de la democracia representativa, que es un elemento muy cierto. O sea, el concepto de representación es un concepto absolutamente en crisis y es un concepto que ha perdido toda legitimidad por razones que son más profundas, que no tienen que ver necesariamente con lo malo que son los partidos políticos o con la clase política corrupta, etcétera. En algunos países sí es eso, sí hay eso. Pero eso no es lo central. No es bueno que haya una clase política corrupta, pero ese no es el problema fundamental. El problema es que si esa clase política no fuera corrupta, tampoco sería representativa. Pero ahí estamos al nivel siempre de lo que podríamos llamar la dimensión política de la democracia. Insisto, lo que nosotros aprendimos, lo que aprendió el pensamiento progresista de izquierda, como se le quiera llamar, es que la democracia son esas dos cosas inseparables.
lo social y lo político por la vía del sujeto, que es la ciudadanía. Bueno, entonces, lo que yo diría es cierto, y el gran temor que hay cuando se analizan las cosas desde ese punto de vista, el punto de vista fundamentalmente de cómo funciona la democracia, cómo funciona el régimen político, es el temor a que como el ciudadano no se siente representado, alega contra la corrupción, se va alejando de eso, pueda venir un líder, un tipo de liderazgo que llame al mundo ciudadano que está rechazando a la política a decirle yo soy el Salvador. Es decir, el gran temor al populismo y sobre todo al populismo de derecha. También al populismo de izquierda, pero el temor precisamente a la pérdida del sistema político en manos de fórmulas, ya no fórmulas autoritarias, no es que no vayan a haber, podrían haberlo, pero el gran peligro no es una dictadura militar, sino un liderazgo que puede ser militar o que puede ser, sobre todo civil, el populismo. Y entonces se dice, el gran problema de la democracia es la amenaza del populismo, es las transformaciones que han ocurrido en la derecha. Es cierto que ese es un problema, pero yo creo que ese no es el, la manera, a mi juicio, adecuada de entender la crisis de la democracia. Entonces, yo quisiera plantear cuál es, en qué sentido uno puede hablar de crisis de la democracia, más allá de la crisis de funcionamiento que existe. ¿Eh? Nadie va a negar que existe la corrupción, nadie va a negar que existen las amenazas del populismo autoritario, nadie va a negar que los partidos no representan nada, por supuesto. El sistema no funciona bien. Pero la crisis, la idea de una crisis de democracia es más profunda que eso. Porque, y lo voy a tomar en dos planos, uno a nivel universal y otro a nivel más latinoamericano. A nivel universal, yo diría que la democracia, como la conocemos, no la griega, ni la americana con esclavos igual que los griegos, sino la democracia como la conocemos, en su mejor expresión, igual que la familia, igual que el sistema educacional, pertenece a un tipo de sociedad que tiene una fecha de nacimiento, que es la revolución industrial, la revolución científica y tecnológica, la revolución política y la creación de los estados nacionales. La sociedad industrial de Estado nacional. El régimen político digamos, por definición, cómo resuelven el problema político y del gobierno y de los conflictos a través de un invento que se llama democracia. ¿Cómo resuelve el problema de la educación? A través de un invento que se llama educación media, sistema educacional, que tiene tres etapas, termina en la educación superior. La universidad que tenemos, que conocemos en estos 200 años, no tiene nada que ver con la universidad medieval. Y el sistema educacional tampoco. Y la familia tampoco. Entonces la pregunta
es si estamos en otro tipo de sociedad, otro tipo societal, que ya no es la sociedad industrial internacional. No es porque haya desaparecido, porque también hay elementos presentes, pero ya no podríamos decir que tal como en una época existió la sociedad feudal, esa dejó de existir. ¿Eh? Y entonces, la sociedad, tal como conocimos la sociedad industrial de Estado Nacional, tal como la conocimos, ya no existe. Lo que existe es una hibridez entre elementos de la sociedad industrial de Estado Nacional y eh, la nueva, el nuevo tipo societal que no se produce, a diferencia de la sociedad industrial internacional, no se produce por revolución, no se produce por ruptura, sino por transformaciones de la sociedad industrial internacional. La sociedad postindustrial globalizada, yo le llamo postindustrial por una razón, porque no, cuando empecé a pensar en estas cosas, todavía nadie se ponía de acuerdo sobre cómo se llamaba esta cuestión, hasta que llegó uno que le puso el nombre de sociedad líquida. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Sociedad líquida. Yo le llamaría sociedad viscosa en todo caso, y no sociedad líquida. ¿Eh? Pero lo que ocurrió fue es que se produjo una transformación de la sociedad. Y entonces hoy día ya uno podría llamarle sociedad de la información, o sociedad digital, o sociedad cibernética, si ustedes quieren, para diferenciarla de la sociedad industrial. Y globalizada, porque ya lo central no es el Estado Nacional, no ha dejado de existir los Estados Nacionales, juegan un rol importante, pero evidentemente el tema de la globalización, ¿eh? tiene ha cambiado el carácter de la sociedad. Muchas de las decisiones que se tomaban antes y afuera, en cada sociedad o en la sociedad imperial, en el Estado imperial, ¿eh? Hoy día no se sabe dónde se toman. Se toman en el mercado transnacional. Uno no sabe ni quiénes son los dueños. Pero esa es la parte de globalización. Pero también la parte científico-tecnológica, si ustedes quieren, que tiene que ver con precisamente el mundo cibernético, de la informática, etc. Entonces estamos en un tipo de sociedad distinto y que tiene unas características que son muy complejas. Se han hablado ya muchos autores hablando de lo mismo, voy a simplemente decir. Uno es la horizontalidad. A diferencia de la sociedad industrial internacional, que no es una sociedad de verticalidad, por más democrática que fuera. Pero este tipo societal, no digo que las sociedades concretas lo sean, pero este tipo social, si lo abstraemos, funciona sobre la base de la horizontalidad. Por otro lado, es, un, es una sociedad que se caracteriza por la no existencia de instituciones. La sociedad industrial del Estado Nacional se caracteriza básicamente porque es una sociedad de instituciones. Nacemos en instituciones y morimos en instituciones, y a lo largo de toda la vida pasamos por instituciones. En esta sociedad, en este tipo societal, las instituciones no existen. Existen porque las sociedades históricas concretas son una mezcla hibridación, amalgama de los dos tipos societales. Y quizás alguno más. Pero entonces, y la democracia es un conjunto de instituciones. No es solo instituciones. Es instituciones, mecanismos y principios. Como todo régimen político. Tiene principios y tiene mecanismos. Y hay siempre tensión entre principios y mecanismos o instituciones. Bueno, en la sociedad, en la sociedad actual, en este tipo societal, eh, estamos en presencia de horizontalidad, de pérdida de legitimidad de las instituciones y de un permanente proceso de aceleración. Y eso
genera un problema a cuál es el régimen político de este tipo societal. Entonces, claro, para algunos, y ustedes han oído que una de las cosas que se plantea, por ejemplo, es, incluso para hacer más rápido los procesos, que en los sistemas electorales y en algunas partes, en países muy chiquititos, ¿eh? Se ha hecho que es por sorteo, los representantes son por sorteo. Como ya no se cree en que los partidos representen, hagámoslo por sorteo, que es más rápido. Usted se da cuenta que el sorteo es exactamente la no representación. Si yo voy por sorteo, me represento a mí mismo nomás. Pero, en fin, lo que hay es el problema, y ahí entonces, no sé si hablar de crisis o de problema, pero hay un problema con un régimen político que fue creado para otro tipo societal y que no hemos inventado los mecanismos, las instituciones, como en los principios, ¿eh? Para ese nuevo tipo societal. Algunos caen en la ilusión democrática de las redes, que es exactamente lo antidemocrático. Y que corresponde mucho más al tipo societal. Las opiniones de inmediato, no hay deliberación, hablo con los que yo quiero, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es una disparo a la línea de flotación de lo que es la democracia política tal como la concebimos. Entonces ahí, este es el primer tema que hay que tener en cuenta. Estamos en una, y estas cosas pueden durar décadas y siglos. ¿Eh? Estamos en presencia del nacimiento y desarrollo aceleradísimo de tipos societales que no tienen un régimen político, que no han definido un régimen político para ellos. Esto, digo, no sirve para nada, lo estoy diciendo. ¿Eh? Pero hay que tenerlo en cuenta. Algo pasó porque se fijó la imagen, Sí, pero fue un ¿no? segundo nomás, ¿Se Manuel, escucha o ya no? te vemos bien. Ah, ya. Por favor, indíqueme así cuando, porque yo me vi como fijado. Entonces, pero ya. Bueno. La segunda cuestión, el primer tipo de problema es ese, para entender lo que es lo que llamamos crisis o problemática de la democracia hoy. Ajá, ahí ya pasó algo. Ah, no, perdón. Eh, no me apareció todavía el letrero que dice que es inestable, pero me da la impresión. No hay problema por el momento. Ya. No, El, Manuel, se te ve muy bien, se te ve y se te escucha muy bien. gracias. Eso, aunque no sea cierto, me deja muy feliz. Lo segundo es el segundo tipo de transformación. A mi juicio, tiene que ver, lo quiero ubicar en América Latina. Uno es un problema universal en que la problemática latinoamericana hay que verla en el marco de la anterior. Pero hay una particularidad en la democracia de América Latina. Antes, para concluir, aquí tenemos en lo primero que señalé, en esta problemática mundial, epocal, por decirlo así, es que estamos en presencia de una
crisis de relevancia de la democracia, que era uno de los temas que yo planteaba en el título. O sea, el problema es que la democracia aparece como irrelevante para la gente, para sus vidas cotidianas, para las tomas de decisiones, aparece como irrelevante. Entonces, hay ahí un problema. Entonces, lo que es irrelevante, uno no se preocupa de cuidarlo, no se preocupa de eso. Bueno, respecto a América Latina, yo diría que hay 4 transformaciones que creo que son muy importantes. La primera es el cambio en el demos. Y esto es válido para América Latina y también en parte para otras sociedades. El cambio en el demos, ¿qué significa? El cambio en el sujeto. En la época clásica, si ustedes quieren, lo vamos a poner así. Vamos a cambiar el orden para poder mejor, digamos, plantearlo mejor. El cambio, hay una transformación del etos democrático. Uno puede distinguir, el etos es el sentido que uno le da a la democracia. ¿Por qué adhiere a la democracia? Porque la acepta, la defiende, etc. Está el etos liberal republicano. Yo entiendo que los que saben, los politólogos que saben más que uno de estos, van a decir, ya que no puede meter junto lo liberal o lo republicano, no importa, lo meto junto. El etos liberal republicano, porque son cosas distintas, pero uno puede decir, es el etos institucional. Son los ingleses yendo a votar en medio del bombardeo de Londres por el primer ministro, porque había elecciones. Y eso había que cumplirlo. Entonces, ese es el etos liberal republicano. Lo que importa es la adhesión a las instituciones. Se es democrático porque se hacen las cosas que las instituciones prescriben. Este fue un etos muy débil en América Latina, que solo cobró su revancha en la época de la dictadura. Es ahí cuando el demos, la sociedad, las izquierdas aprendieron que eso era fundamental. Esto era, ¿cuál era el etos democrático en América Latina? Habían, yo diría, 2 fundamentalmente, 2 tipos. Había también el liberal republicano en algunos sectores, eso es evidente, pero el etos predominante era lo que uno podría llamar el etos de la igualdad. Es decir, el etos, llamar un nombre socialista. Se adhiere a la democracia porque es lo que... ¿Qué es lo que es la democracia? La democracia es la reina de la igualdad. Y entonces, no importa las formalidades o instituciones, si existe eso. Y eso es lo que primaba. Eso es lo que llamamos la democracia sustantiva, a la cual hice referencia al comienzo. Y después había el etos comunitario. Pregúntele a, esto me lo enseñó un gran sociólogo boliviano, que cuál era el momento, en la época que él vivía, cuál era el momento más democrático
la Asamblea Popular de Torres. La Asamblea Popular de Torres no formaba parte de la democracia formal, pero era el momento vivido como tal. ¿Cuál es el momento más democrático de los argentinos? El peronismo gobernante. Y ahí yo diría que es el etos comunitario. ¿Cuál es el etos más importante para la Revolución Cubana? Es el etos socialista. O sea, la cuestión de la igualdad. Entonces, había predominio de etos socialista o igualitario y comunitario. Y no predominio o privilegio del etos liberal republicano. Lo que significaron las transiciones y las luchas contra la dictadura fue precisamente la importancia que se le dio al etos liberal republicano. Y en un momento, y ese es uno de los problemas con los cuales se critican las transiciones, pasó a ser el único que debía sacrificar los otros dos, pero que debía sacrificarlo, si es por un tiempo, no es problema, pero al final parecía que la democracia política institucional bastaba. Y entonces se tendió, a mi juicio, a despreocuparse, no de los, digamos, la gente de la sociedad se preocupó del otro etos, pero la gente del mundo de la política, las élites que se llaman, se preocuparon fundamentalmente del primero. Y se produjo, ahí comienza, y tiene muchas otras presiones, un tema central al cual me voy a referir un ratito más adelante, el tema de la ruptura entre política y sociedad, o entre lo político y lo social. El gran problema hoy es que ha surgido otro etos, que es, y es complicado darle el nombre, pero es el de la... no es malo, ninguno de los anteriores es malo, este tampoco es malo. Pero el problema es si se autonomiza y se transforma en el único principio. Es el etos de la autorrealización. Pregúntele, y de la felicidad, si ustedes quieren, especialmente en las nuevas generaciones. Pregúntele usted, en los años 90, después las cosas de alguna manera cambian, pero, ¿por qué adhiere usted a la democracia? A los jóvenes de aquella época. Los primeros adhieren porque son las instituciones, los segundos adhieren, digamos, por la igualdad, los terceros adhieren por que es la manera de conseguir, digamos, o sea, de reconstituir la comunidad nacional, etc. Pero ¿en qué se piensa? Adhiero a la democracia porque puedo hacer lo que quiero. Porque ahí me puedo realizar. Y eso equivale, y en dictadura no me puedo realizar. Pero sí. Y la democracia institucional no me interesa para nada. Porque va incluso en contra de lo que yo puedo, quiero y deseo hacer. Entonces, ese etos, que podríamos llamar el etos de la democracia como la autorrealización,
se corresponde también con el cambio de demos. En el etos liberal republicano, el demos es el ciudadano. En el etos socialista, el demos es la clase. En el demos comunitario, el demos es el nosotros, el pueblo. Y en el etos de la autorrealización, por decirlo así, el sujeto es el individuo. No es ya el ciudadano, es el individuo. Y eso, si la base además, la base material de la de las sociedades actuales, de la base material de la democracia actual, es el neoliberalismo, se refuerza. Y eso hace muy difícil la existencia de los otros etos. Puedo reclamar igualdad, claro, pero ya no porque me interesa la sociedad igualitaria, es porque yo estoy sufriendo los problemas de de la desigualdad. O sea, es la reducción de la problemática social colectiva a la problemática individual. Y por eso, si a mí me gusta Pérez, porque me ofrece lo que quiero, voto por él. Pero después, que lleva un tiempo gobernando, me parece inaceptable, voto por el otro. Porque lo que importa es lo que me ocurre a mí. Bueno, entonces ahí estamos en presencia de un cambio eh, que yo creo que es el cambio en el sentido del otro, que es una de las grandes dificultades de las democracias hoy. Y eso va acompañado de dos cosas. ¿Cuánto me queda? No te quería interrumpir, Manuel, pero justo te iba a decir, estamos más o menos en el tiempo, pero por supuesto, Voy a cerrar. tranquilo. ¿Mm? Yo, yo. Eh, voy a ir cerrando. Eh, decía que dos problemas que son consecuencia de los anteriores, de las características anteriores, tanto lo que ocurre a nivel de la sociedad, llamémosle, del cambio de época, del nuevo tipo societal, como de las particularidades de América Latina. Uno es la ruptura, si ustedes quieren, entre política y sociedad, que no es igual en todos los países, pero que sí marca una diferencia respecto a lo que fue la otra época. Uno puede decir que hasta la época de la dictadura, es decir, el sentido de la vida de una sociedad, tal como en el siglo XIX, para facilitarnos el ejemplo, era la religión, la iglesia, la unidad, iglesia, Estado, en fin, esa era la cultura. Por supuesto que se traía otras cosas. La cultura era básicamente en el siglo XX, hasta la época de la dictadura, duró un poco más, era una cultura política. La política era el cemento de la sociedad. Eso se expresa, a mi juicio, muy bien. Los argentinos con Borges son un poco más originales, pero se expresa muy bien en la poesía de Pablo Neruda, ¿no es cierto? Donde veo a América en tu cuerpo, mi amada. Toma ese fusil, camarada,
Estréchame con un beso. Ahí inventé un poco, pero es más o menos así en los versos del Capitán. ¿Mm? Es decir, hay una relación muy estrecha entre mi vida individual y mi militancia. La cultura es una cultura política. No necesariamente significaba que estuviera en uno o en otro partido. Había países en los cuales los partidos representaban. En otro era el líder el que lo representaba. ¿No es cierto? O sea, no estoy hablando necesariamente de que la política fuera institucional, era la política. O sea, la idea del gobierno, del poder, de lo que expresaron también los populismos, para bien o para mal, pero que expresaban eso. Era la relación entre lo personal y lo político. Por supuesto que el movimiento feminista significó retomar eso. Pero no quiero entrar en una discusión, pero ahí hay un problema en esa afirmación que lo personal es político, porque no siempre, y no todo lo personal es político. Si todo lo personal es político, todo lo político es personal. Y eso es el sueño de Stalin, de Lenin y de Goebbels. Por lo tanto, hay distancia entre lo político y lo personal, independientemente que ese eslogan fuera clave, central, muy importante. Pero también hay que hacer el análisis y, bueno, ese eslogan sirvió para algo fundamental. Pero tenemos que entender que una sociedad no es la fusión de lo político y lo personal, es la relación, la tensión, pero la relación. Y el problema es que pasamos de sociedades de fusión, ¿eh? Los niveles de militancia, por ejemplo, el tipo de militancia de nuestra juventud era dar la vida por la posición política. Entonces, eso se ha roto, pero se ha roto de tal manera que los lazos pasan a ser, las relaciones entre lo político y lo social pasan a ser enteramente intermitentes, dependiendo de los intereses o de las, con muy buen término de Rito Segato, de las politicidades. Pero lo que hay que entender es que si bien toda acción humana tiene una politicidad, la política no es la suma de las politicidades. Eso fue el gran error de nuestro proceso constituyente. Que trasladamos el estallido y todas las demandas del estallido, todas, absolutamente todas, salvo destruir una estatua, digamos, ¿no? Fueron tal cual al proceso constituyente, que era un proceso político, que no es suma de identidades, porque cuando es suma de identidades, hay identidades que se sienten que no están presentes. Entonces, hay un espacio ontológico de la política. Y eso, a mi juicio, es algo que se ha roto. Y entonces de relaciones de... había un autor que hablaba muy bien, Alain Tourent, que hablaba de que en América Latina perdón, no, Tourent lo decía por otro lado. Hay un autor chileno, no, un novelista, José Donoso, que hablaba de la política nos penetra como ropa húmeda. O sea, está presente en nosotros siempre. Eso es lo que se ha roto y hemos pasado, que tenía sus defectos y tenía sus problemas,
que era no entender la distancia entre la vida individual y la política y el identificar el pensamiento político de uno con la política, o sea, la idea que lo que yo pienso en política es la política y no es un pensamiento político. Había todos esos problemas, pero hoy estamos en relaciones de intermitencia. ¿Y qué mejor que los estallidos para mostrar eso? Y en el caso chileno, por ejemplo, el caso argentino puede ser una cosa, pero el caso chileno es un buen ejemplo de lo siguiente. Un estallido que no tiene nada que ver con la política. Y la clase política, cuestionada absolutamente, ofrece una salida. Y es una salida que ofrece para que la misma gente resuelva. Eso es la Convención Constituyente. ¿Eh? Con participación paritaria, con de hombres y mujeres, con participación de escaños reservados para pueblos originarios, con masividad de independientes en listas de independientes, que por supuesto si van en una lista no son independientes, pero iban en una lista. Bueno, y todo eso es lo que se hace presente la, eh, en la en la Asamblea Constituyente, en la Convención Constituyente, y es esa ciudad, es ese sector convertido en élite el que propone algo. De más decir que yo estaba con eso, pero hago ver el problema que hay de eso. ¿No? Propone algo y la ciudadanía lo rechaza. Entonces hay un problema fundamental en la democracia, que es ese, y que tiene que ver, a mi juicio, y este es el último antes de una conclusión, tiene que ver esto último que yo señalaba con una ruptura que es tan grave como la primera. No solo el rechazo a la política, sino que en el interior del rechazo a la política, o la aceptación solo cuando va a mi favor, en el interior del mundo que rechaza la política, se ha producido una división, escisión, como se le quiera llamar, entre ciudadanía y movimiento social. Donde los movimientos sociales tienen una dinámica, precisamente porque desaparece la relación con la política, con los partidos, ¿eh? Tienen una dinámica que es contraria a la ciudadanía. El movimiento social tiende a actuar como partido y la ciudadanía tiende a actuar como suma de individuos. Y entonces, aquí se ha producido una de las rupturas más claves. Antes piensen ustedes, piensen en cualquiera de nuestras sociedades en otra época, ¿no es cierto? Usted tenía clase, la clase se movilizaba a través de movimientos sociales, el movimiento sindical y otros movimientos, ¿eh? Y votaba por el partido. Hoy día todo eso se ha roto. Entonces, estos son, a mi juicio, los problemas, lo que uno diría, si quiere hablar de crisis de la democracia, pero es una palabra que queda chica o queda muy grande, ¿eh? Pero esta es la problemática de la democracia hoy. Ahora, la pregunta del millón, que no voy a contestar, ¿eh? Es, bueno, ¿y cómo se sale de esto? Yo diría, no voy a contestarla, pero voy a decir algo al respecto. Es que el primer problema, la primera cuestión es que hay que pensar en la integralidad de estos distintos, de lo que son los rasgos de nuestra sociedad hoy.
No se puede pensar la democracia como el sistema político en el cual se resuelvan los conflictos, pero además se realicen los derechos del colectivo. No se puede pensar sin referencia a la multiplicidad, y voy a señalar algunos, de problemas que atraviesan todas las zonas. Yo no puedo pensar la democracia si no pienso, y me voy al primer punto, a lo que es la sociedad transformada, el tipo societal, no, si no pienso en la crisis climática. O sea, ¿cuál es el sistema político que resuelve la crisis climática? ¿Cómo? Pero no hay democracia si no resuelve la crisis climática, porque es el problema sustantivo que puede terminar con la humanidad. No puedo pensar la crisis climática si no la pienso en clave de género. No puedo pensar la clave de género si no la pienso en democracia. Y no puedo pensarla si no la pienso en términos de igualdad socioeconómica. Entonces, digo, aquí hay un problema que es un sistema político que tiene que resolver múltiples problemas, porque hasta ahora los resuelve uno por uno. ¿Qué significa esto? Que no tenemos una teoría. Y ahí el problema es que uno es un académico, entonces tiene que decir, bueno, hay una cosa importante que hacemos nosotros, pero no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Qué es? No tenemos una teoría. Buena o mala, durante largo tiempo tuvimos una teoría de la sociedad industrial. Que era el socialismo para terminar con el modelo de desarrollo que era el capitalismo. O que era el desarrollo para llegar a una verdadera sociedad industrial y ahí se resolvían los problemas. Y había teoría de eso. La teoría crítica dijo que esas teorías no servían. Pero, ¿qué dijo la teoría crítica al final? Lo que dijo Marcuse en los años de la revolución de los estudiantes en Francia. ¿Eh? Saca su libro El hombre unidimensional, le puso el hombre porque en esa época no se hablaba de género, el hombre unidimensional, no hay nada que hacer. Solo por los que no tienen esperanza que nosotros tenemos esperanza. Los hippies. Y los hippies se convirtieron, unos en drogadictos y los otros en gerentes de los grandes poderes económicos. Bueno, digo, o sea, no tenemos una teoría de cambio de este tipo societal o de esta sociedad. No lo tenemos. Tenemos una teoría de la crisis climática, eso sin duda. Tenemos una teoría también, la teoría feminista, o las teorías feministas, sin duda. Pero lo que no tenemos es un proyecto. Y América Latina sí tuvo proyectos. Incluso en la época de la dictadura tuvo un proyecto de la democracia. Era un proyecto, hoy día se lo va. Pero había un proyecto colectivo en que se podía diferir. Y esos proyectos generaban procesos. Y en esos procesos tenían una meta, un concepto límite, pero no, digamos, que tenían distintas posiciones. Pero estaban todos embarcados en eso, uno a favor u otro en contra. Pero estaban en una problemática común. Lo que en un lenguaje un poco pedante yo llamo la problemática histórico-estructural. Hoy día no hay una problemática y entonces no tenemos un proyecto ni tenemos un relato. El punto es de qué se trata América Latina o, yo diría en mi caso particular, la sociedad chilena hoy. ¿De qué se trata? Durante 100 años podíamos decir se trata de esto.
Se trata de la modernización, se trata de la industrialización, se trata de la reforma agraria, como actor central. Y se ordenaban los otros elementos. Se trata de la vía chilena del socialismo. Se trata de la democracia, de conquistar la democracia. Y ahí se acabaron los proyectos y se acabaron los relatos. Y ese es, yo creo, la gran cuestión. Porque sin proyecto, proceso, relato, tampoco hay actores. Tampoco los actores se definen, que son los centrales en una sociedad, actores o sujetos. Hoy día tenemos sujetos individuales. No tenemos sujetos con proyectos de sociedad. ¿Es eso posible? ¿No es eso posible? Bueno, de eso depende el destino de la democracia. Y perdón por haberme sobrepasado el tiempo. Muchísimas gracias, Manuel. Creo que ha sido muy sugerente en algunas de, de tus reflexiones. Abrimos entonces ahora a preguntas, intervenciones, comentarios. Claudia, creo que ya había una que ahora no la encuentro a través del chat. Sí, la estoy buscando. Había una serie de preguntas de Asdrúbal. Asdrúbal, si quieres que te dé el micrófono, te habilite para que las digas, si no la leemos, estará por acá. Sí, sí está. Sí está. A ver. Hola, sí, saludos a todos y a todas, bendiciones. No, básicamente tengo algunas preguntas en función de generar problemática un poco a la luz de los retos y desafíos que tenemos en esta desconstrucción de la democracia que tenemos, ¿no? Y en ese sentido quería saber, son 4 preguntas. La primera, ¿cuál es el papel de los movimientos sociales en la construcción de la democracia popular, participativa y protagónica frente a la neoliberalización de la lucha política y social de nuestros pueblos? Esa es la primera. Ya. ¿Quiere que se la conteste? No sé si se las menciono todas y luego O sea, una a una. eso no lo defino yo, eso lo define el moderador. Exacto. Lee las otras, Asdrúbal, así después Antonio puede seleccionar algunas cosas. Manuel La Antonio. otra, Manuel Antonio. entendiendo los grandes retos y desafíos que enfrenta la democracia en América Latina, ¿cuáles serían las perspectivas en el horizonte futuro para lograr la mayor suma de felicidad posible para nuestros pueblos? La número 3, ¿qué modelo de desarrollo considera usted el más idóneo para lograr la consolidación de la democracia popular en América Latina y cómo debe entenderse esto a la luz del nuevo orden mundial? Bueno, no tengo respuesta ninguna. ¿Ah? Tengo algunos comentarios, pero Gracias. honestamente no tengo, no puedo tenerla. Si tuviera, hubiera hablado de eso. ¿No? Pero, a ver, ¿dónde están? Algo pasó, yo las tenía aquí. Ahí está. Ya. Mira, primero que nada, confieso que no entiendo cómo se me dice democracia popular. Lo otro sería la democracia aristocrática. La democracia es la democracia. Eh, ya. Eso simplemente. Mire, yo tengo la impresión que algo dije, pero vuelvo como digo, responder exactamente a la pregunta, pero un comentario. Yo tengo la impresión que los movimientos sociales son
fundamentales e indispensables en la construcción día a día de una sociedad democrática. Son absolutamente son imprescindibles y son absolutamente insuficientes. Los movimientos sociales no crean la democracia. Tampoco son, y en algunos momentos históricos sí, pero tampoco son por esencia defensores de la democracia. Los movimientos sociales tienen un componente, básicamente yo diría, sobre todo los actuales. En la época clásica, el movimiento social era fundamentalmente el movimiento el movimiento obrero y el movimiento también en parte el movimiento campesino. Y después aparecieron los nuevos movimientos sociales que se caracterizan por identidades, por principios fundamentalmente de identidad, que tienen una apelación a lo universal, es cierto, pero desde su propia identidad. Y los movimientos sociales necesitan un elemento de síntesis de ellos, porque los movimientos sociales no digo que estén unos contra otros, pero están en sus luchas por sus propias metas. Se puede hablar, y hay momentos que se puede ocurrir, por ejemplo, hoy día se habla desde el movimiento feminista de la interseccionalidad, eso está bien, pero hay una dimensión que va más allá de la suma de las identidades de los movimientos sociales. Es difícil que los movimientos sociales, una cosa distinta, voy a hacer una distinción que es compleja, pero es muy difícil que los movimientos sociales representen, digamos, sean los actores principales o los actores únicos de un proyecto de sociedad. Hay un momento en que eso es así. Por ejemplo, uno puede decir, y ahí uno tiene que hacer la distinción entre movimientos sociales, MMSS con minúscula, de movimiento social central, que es aquel que define la problemática fundamental o central de la sociedad. En ese sentido, en la época clásica, uno diría que el movimiento obrero, la clase obrera, era el movimiento social central, que definía de qué se trataba el asunto, por supuesto, en relación con los partidos, de superar el capitalismo. Yo creo que hay otro momento de un movimiento social central que es el movimiento de las dictaduras. Y el movimiento social central en la época de la dictadura se llama inicialmente Movimiento por los Derechos Humanos. Y posteriormente se llama Movimiento Democrático. Y tiene muchos actores. Pero define una problemática central. Hoy día no tenemos eso. No tenemos la definición, o cada uno de los movimientos sociales define, de los MMSS, de los movimientos sociales
con minúscula, no digo no sean importantes, son fundamentales. Si no, no hay movimientos sociales centrales. Pero los movimientos sociales por sí mismos no definen la problemática central de la sociedad. Y a veces tendemos a pensar que sí, entonces, ¿en qué consisten los partidos o los gobiernos? En sumar las demandas de los distintos movimientos sociales. Y eso no resuelve el problema de la sociedad, porque, insisto, no hay solución de la crisis climática si no se resuelve el problema de la igualdad. Que no se resuelve solo en la crisis climática, se resuelve en el género, se resuelve en los ingresos, se resuelve en la propiedad, se resuelve en una cantidad de otras cosas, en la educación, ¿me entiendes? Entonces, en este momento, los movimientos sociales, a mi juicio, eh, cumplen la función de señalar los déficits centrales y el modo de resolver los déficits, los distintos déficits de la sociedad y el modo como resolverlo. Cada uno de esos déficits, no el proyecto global. Y tampoco los movimientos sociales pueden resolverlo. Pueden señalar cómo. Pero al final, muchos de esos problemas se tendrán que resolver a través del Estado y de las relaciones que establezca el Estado con los movimientos sociales. Pero sigue presente que usted podrá resolver el movimiento social que reclama contra tal instalación que destruye los modos de vida en tal territorio. Pero, ¿cómo resuelve el problema de la producción y del modelo de desarrollo si elimina esas formas de producción, digo, ese tipo de producción? Usted puede plantear el tema del extractivismo, y está bien, criticarlo y todo lo demás. Es gracias al extractivismo que se ha vivido hasta ahora. No digo que eso sea, pero ¿quién o cómo piensa usted algo distinto? ¿Cómo le dice a la masa de gente que quedaría, digamos, sin trabajo? Este es un tema que se va a producir también con el tema fundamental. ¿Qué va a hacer con la inteligencia artificial? ¿Son los movimientos sociales los que van a resolver el problema de la inteligencia artificial? Yo creo que sin la participación de ellos no hay solución, pero no basta con ello. Hay que pensar en el límite y la reconstitución del espacio de la política que no es, insisto, en la suma de los movimientos sociales. Por muy correctos que ellos sean en el diagnóstico y en las posturas de cambio en la esfera en que ellos se mueven. Pero no tenemos hoy día movimiento social central, MSC con mayúscula. Tenemos múltiples movimientos, pero no tenemos movimiento social central. Yo creo que el último que pudo tener ese rasgo en un determinado momento fue el movimiento feminista, fue el movimiento ambientalista, pero hasta ahí llegaron. Y yo creo que la mejor expresión en América Latina de un movimiento que cumplía con todas las dimensiones, siendo yo muy crítico de él, era el movimiento de Chiapas. Ahí está. Sigue el neoliberalismo en México, sigue el sistema, un sistema democrático absolutamente incompleto, sigue la pobreza de las regiones. Entonces, bueno, digo, eso respecto de ese punto.
Bueno, yo lo que decía, cuáles serían las perspectivas en el horizonte para lograr, yo no sé, mire, yo tengo siempre dudas sobre el concepto de felicidad. ¿Eh? No sé si lo usaría. Yo diría, respecto a mí mismo, nunca he sido feliz en mi vida. No sé lo que es eso. Entonces, por eso digo, no. Y como yo sigo a Ray Mills, en que hay que unir la biografía personal con la estructura y la historia y la misión histórica, entonces prefiero no referirme al concepto de felicidad en ese sentido. Pero para mejorar las condiciones de la humanidad en América Latina, los grandes retos, yo creo que son múltiples. El problema es cómo los enfrenta. Y yo creo, insisto, que el tema es integralidad, proyecto, proceso y relato. Y desde hace décadas hemos quedado sin relato. No hay un relato para América Latina. Lo hubo en un momento. Incluso, digo, con lo mínimo que era la lucha por la democracia en América Latina. Eso tenía proyecto, proceso y relato. Y además, los distintos actores construían su relato en relación a eso. Para unos la democracia era el término de la represión, la tortura, las muertes. Para otros era la posibilidad de expresión, para otros era... Bueno, a ver, y el conjunto podía definir un proyecto. Hoy día no lo tenemos. Y eso es lo que yo insisto, eso es, no hay sin integralidad, proyecto, proceso y relato, no hay, digamos, salida a la resolución de los temas actuales y por lo tanto, en el fondo, fundamento de la democracia. Y no sé si hay más, las otras. Manuel, Sí, eh, me quedó, hay una frase tuya que la tiro ahora porque me parece que está en relación a lo que venías discutiendo sobre movimientos sociales con mayúscula y minúscula. perdón, ¿quién Eh, está hablando? ¿Quién está hablando? Porque no veo. Ah, Pablo, tú, ya, perdón. Pablo, Ya, hola, ¿qué Pablo. tal, Manuel? ¿Qué es lo que vos planteaste en cuanto a ruptura entre ciudadanía y movimiento social? Y tomaste el caso ahí del proceso chileno a partir del estallido. ¿A esta ruptura te estabas refiriendo a esto de la relación entre movimientos sociales y proyectos? A ver, si tú lo dices y lo piensas, me parece fantástico. No, yo no me estaba. Es una construcción la que he ido haciendo. Entonces, claro, al final, uno puede perfectamente decir eso, pero no, no lo, no lo he. Es la conclusión. O sea, esta conclusión no sale de que se me ocurrió. Es por todo lo anterior. Pero la relación directa, si al hablar de la diferencia entre ciudadanía, la distancia entre ciudadanía, movimientos sociales, entre política y esto, estoy refiriéndome a lo que sí es claro, digamos, primera cosa, lo que sí es claro es que no estamos en proceso. Tenemos gobiernos que cambian, gobiernos que hacen sus propios proyectos, ¿eh? Eh, movimientos que viven su propio proceso. Pero uno no diría, digamos, que estamos en los 50 con el tema del desarrollo, en los 60 con el tema de superar la dependencia y construir el socialismo, superar el capitalismo, en los 70, 80 con la democracia. Había proyecto y había proceso. Hoy día, yo diría, en el caso chileno, tuvimos un... Se agota, por decirlo así,
el proyecto democrático y el proceso de transición, como se quiere llamar, a mí no me gusta usar la palabra transición para eso, las transiciones duran muy poco, son desde el momento en que todos los actores deciden que hay que terminar con un régimen y el momento en que cambia el régimen. En el caso chileno, el 5 de octubre del 88 con el plebiscito, el 11 de marzo del 90 con el primer gobierno democrático. Democracia imperfecta, incompleta, todo lo que se quiera. Pero si a la transición le damos, no la acotamos diciendo que hay un comienzo y un final, tenemos lo que estudiábamos asiduamente en otra época, la transición del feudalismo al capitalismo, 300 años. Y lo peor, la transición del capitalismo al socialismo, infinitos años, porque nunca llegó. No sirve el concepto de transición. Las transiciones comienzan y terminan. Y el uso de la transición, del concepto de transición, que yo entiendo que tiene un origen que es básicamente la experiencia española. Son los españoles los que llamaron transición a eso. Porque en la literatura clásica se llama transición a la democracia el paso de la monarquía a la democracia, o sea, la creación de la democracia. No es transición en el sentido de cambio de régimen, sino que es un nuevo régimen que nunca existió antes. El famoso artículo de Duncan Rousseau sobre eso. Pero no me quiero meter en eso. En cambio, acá, en la democracia, digamos, lo que existía, la transición es el paso de un régimen de dictadura a otro, a un régimen democrático. Normalmente imperfecto e incompleto, pero que ya dejó de ser dictadura. Entonces, el uso del concepto de transición sirvió a los gobiernos, a muchos gobiernos, para decir, mire, ¿sabes que estamos en transición? Así que no podemos hacer esto. No podemos hacer esto porque va a haber, porque si estamos en transición puede haber regresión. Y todos sabíamos que no podía haber regresión en ninguno de los países. No iba a haber regresión autoritaria en Argentina, no iba a haber regresión autoritaria sobre todo porque además perdieron una guerra los militares, y eso no se les perdona nunca. No iba a haber regresión en Chile, era falso que era la posibilidad, la amenaza, aunque tuviera Pinochet ahí como comandante jefe. Entonces, se usó para no llevar a cabo todas las transformaciones que era posible a mi juicio. Por eso ya. Pero todo esto para decir que en todo caso se vivió un proceso. El proceso en Chile terminó por ahí por los 2000, 2005, etc. Y hubo vacío de proceso. Y yo creo que hubo conatos, intentos de proceso con las movilizaciones de 2011-2012, movimiento social. Ahí es claramente movimiento social. El estallido no es movimiento social, es movilización social, es otra cosa. Pero el movimiento de las rebeliones estudiantiles, del movimiento estudiantil de 2011-2012, generó el programa de Bachelet, que tenía entre sus componentes un cambio constitucional. No logró transformarse en procesos. Y desde el momento del estallido para adelante vivimos un proceso. Todos estábamos en lo mismo, uno a favor, otro en contra, pero había proceso. No había proyecto. No había había proyectitos, pero no había un proyecto, como era, por ejemplo, el de Allende. Fracasaba o no, pero había un proyecto. El gran problema del proceso constituyente es que no había proyecto, había proceso, pero no había proyecto. Y había una multiplicidad de relatos. Y relatos que en el fondo no asumían, y ahí que es bueno que lo que me acabas de decir,
El relato, el gran problema, el relato tiene que comprender al conjunto de la sociedad. Y en este caso, el relato era el relato de los movimientos sociales convertidos en ciudadanía, pero no era el relato de la ciudadanía. No era un relato para la ciudadanía. La ciudadanía no se sentía parte de eso. De hecho, lo que uno podría llamar demandas ciudadanas como distintas a las demandas de los movimientos sociales. Eran diferentes porque además se mezcló todo eso con el tema de la pandemia. Pero entonces, yo tengo la impresión que sí, hay una relación entre en la referencia a actores y a actores políticos, ciudadanía, movimientos sociales, esos serían actores o sujetos, si tú quieres, como le quieras llamar, ¿verdad? Y por otro lado, la idea de integralidad de un proyecto, de un proceso y de un relato que dé cuenta no solo de lo que se quiere o se hace, vía chilena socialismo, democracia, hay un relato ahí, no solo esto, sino que también dé cuenta de, de la inserción de los actores. A veces el relato de las izquierdas era un relato que no daba cuenta del conjunto de los actores de la sociedad, sino que era un relato solamente de un sector. Y eso no es tan difícil de construir. Hoy día no se tiene tampoco. Pero el problema es cómo tú haces un relato de la sociedad, que dé cuenta de para la sociedad y que todos de alguna manera se sienten interpretados, aunque pueden estar en desacuerdo. No sé si contesto, pero es una reflexión a partir de lo que tú me sugeriste. Muchas gracias. Victoria, que tiene levantada la mano. Oye, tengo 6 minutos más. Ok, buenas noches. Un gusto encontrarlos nuevamente y agradecida por los aportes que estoy recibiendo. A ver, ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Cuál es? aquí. Ya la vi, perdón, está arriba mío, al lado mío. Ya. Ok. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola. La pregunta es, si los movimientos sociales como tal son diversos, en el caso particularmente de Bolivia, y en algún momento de la construcción del relato se construyó un movimiento social colectivo que en su momento llegó al poder y demás. En el momento en el que el relato se ha perdido, ¿es posible que esto termine de fragmentarse, perderse, disolverse? Según este análisis que se realiza, es probable que este proceso que ha llevado, digamos que en el poder, en el caso boliviano, 14 años, estoy hablando del movimiento del socialismo, y los años anteriores para llegar a este punto en el 2006 fueron aproximadamente 50 años de historia. Es probable que a partir de estas particularidades del cambio de época, de las redes sociales y de todo lo que hemos analizado, puede llegar a concluir, puede llegar a finalizar. Mire, yo le voy a hacer en el relativo. Perdón, la interrumpí. No, eso. Mire, yo le voy a hacer una interpretación muy personal. ¿Ah? Y que es una cosa que digo siempre. El único país que post democracia, o sea, post dictadura, post recuperación de la democracia, fue generó unas nuevas relaciones entre Estado y sociedad, que no es solo el régimen político, que tiene que ver con todo. El único país exitoso, a mi juicio, es Bolivia.
Y eso no creo que no cabe duda. Es el único país que cambió de Estado. Ahora, con todos los problemas que puede tener. Y en eso consistía el proyecto. Entonces ahora, no digo, ahora probablemente requiere de otro proyecto, de otro proceso, y no de el debate estrictamente entre quienes hicieron por el liderazgo, entre quienes hicieron esa transformación. Yo creo que, digamos, insisto, el país que más se transformó después de llegar a la democracia en términos de reconstituirse como sociedad, de cambiar las relaciones entre Estado y sociedad, es Bolivia. Y en Chile se desesperaban cuando yo decía que Bolivia me parecía mucho más la democracia boliviana, mucho, muy superior a la democracia chilena. A la democracia boliviana no se le ocurrió tener, eh, cuando se asienta, no se le ocurrió tener al comandante en jefe del ejército, al dictador, como comandante en jefe del ejército. Entonces, digo, fue una transición realmente exitosa y una transformación de la sociedad. Ahora, hoy día yo creo que están en otra etapa que está por redefinirse. Pero lo que no hicieron y no lograron hacer tampoco, lo que no hicieron el resto de las democracias, y no lograron hacer tampoco los giros a la izquierda. Los giros a la izquierda que fueron una cosa muy importante, pero no lograron resolver los problemas centrales de esta sociedad que emergía después de la dictadura. Bolivia lo hizo. Ahora que tiene otro problema, pero se implica otro proyecto y quizás otros actores. Y no siempre los actores que hicieron genialmente un proceso y un proyecto se dan cuenta que ya no son ellos los que deben dirigir. Lo digo en general, no estoy haciendo ninguna referencia. Bueno, eso es mi reflexión. Sí, yo le agradezco muchísimo porque en realidad la coyuntura boliviana en este momento es bastante compleja, no solamente por la diversidad de naciones que tenemos en nuestro estado plurinacional, sino también por la diversidad de movimientos sociales que lo componen. Entonces, nosotros en este momento, dada la reflexión y la conferencia como tal, para mí es un aporte fundamental porque voy a regresar a mis bases, a transmitir estas reflexiones para tratar de construir o reformular el proyecto que se tenía, profundizarlo, regresar a la estructura principal me parece lo más coherente, porque evidentemente sí se necesita reformular todos los conceptos que habíamos formulado hace 14 años, no necesariamente siguen vigentes ahora. Y considero que hay que profundizar, replantear, Y reformular. además muchos de ellos los cumplieron. Sí, es cierto, los hemos cumplido. Al menos el tema del Estado plurinacional como claro, tal. ahora hay otros problemas, ¿no? Hay el problema, además, que uno habla de múltiples movimientos sociales, pero hay uno que es el que manda, que es el movimiento Que en sindical. estos momentos se encuentra en disputa, claro, pero en estos momentos estamos en disputas internas. Claro, Ese es el problema ahora, claro. ¿no? Bueno, oye. Entonces hay que reestructurar. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted por lo que me dice. Bueno, Pablo, podemos. Manuel, estamos en tiempo ya y Manuel te tienes que ir, nos habías informado. Estamos seguros, nos están pidiendo continuar, pero lamentablemente
con Manuel Antonio ya habíamos pactado un tiempo, así que te agradecemos, Manuel, muchísimo haberte tomado el tiempo y haber participado de este espacio. Por supuesto que te comprometemos además que quizás en algún otro momento, con algunas ideas que tenemos dando vuelta de poder sistematizar en parte lo que venimos discutiendo y demás, que te puedas aportar a ese segunda instancia y a ese proceso. Mira, con todo gusto y muchas gracias porque además, digo, uno termina la manera por lo menos que a mí me pasa, que a través del hecho de exponerle a ustedes, sabiendo quiénes son, todo lo demás, hace que yo me dé cuenta de lo que estoy pensando y piense de otra manera que lo que pensaba al comienzo. Digo, entonces hay una interacción que no se refleja necesariamente en que el hecho que hay quizás demasiada participación. Usted me hace un favor enorme a mí al escucharme. Así que le agradezco enormemente porque se contribuye mucho en este tipo aunque sea uno el que habla más, pero uno ya no piensa exactamente lo mismo, precisamente porque había un público al cual uno tenía que tratar de hacerle ver estas cosas, y de repente uno dice, pues, si yo ya no creo mucho en esto, entonces ahora vamos repensándolo. Así que muchas gracias a usted. Eso se llamaba en otra época dialéctica. Hoy día está prohibido, lo meten preso a uno. Bueno, muchas gracias, Manuel. Manuel, de verdad que brillante tus intervenciones y haciendo un poco el hilo con el primer seminario, donde hicimos mucho eje en Bolivia y con lo que acaba de decir recientemente Victoria. Recuerdo el relato, esta cuestión de que tú hablas de proceso, relato, pensar en este pensamiento de los pueblos originarios ya no como un sector social que reivindica determinadas identidades, sino como un relato histórico integral y político que emerge en Perú, en Bolivia. Eso fue un poco parte de la discusión, ¿no? Que cuando hablas del movimiento central, el movimiento sociales centrales, me queda esa pregunta, ¿no? La concepción del buen vivir, ¿no? Como un relato político, ¿no? Como un relato de formación y que abarca la integralidad de la sociedad, con esta cosa que decía Fausto Reañaga, de que la clase obrera y la clase democrática, o el movimiento democrático, estaban en el movimiento indígena en Bolivia, ¿no? Que es campesino y obrero a la vez. Sí, me quedo con esa pregunta para cuando te podamos contar contigo en otro momento. Con todo gusto y cuenten conmigo cuando lo requieran. No se sientan obligados. Pero feliz yo de volver a participar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.